Bendiciones, amados. Qué gusto poder estar reunidos nuevamente para celebrar a nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nuestras vidas están entregadas a Él y qué bueno que su amor también está en cada uno de nosotros. Porque hoy queremos compartir un tema precioso, un tema que nos va a impulsar a lo que es este nuevo año 2021. Y sabemos que todas las cosas que nosotros hagamos en esta vida tienen que mostrarlo a Él. Tienen que dar testimonio de su vida en cada uno de nosotros y tienen que, sobre todo, glorificarlo a Él para que la gente conozca el Dios de amor que nosotros tenemos. Así que hoy vamos a ver este tema, un ejemplo de amor digno de imitar. Un ejemplo de amor digno de imitar es el de Jesucristo. Y desde que nuestro Señor comenzó a ministrar en esta tierra, cuando Él vino hace más de 2000 años, lo que Él mostró en esencia fue ese amor puro, verdadero, manifestado sin ninguna excepción. A todos amó por igual. Él estaba mostrando un amor el cual nosotros debemos imitar también. Pero Él lo mostró desde una perspectiva totalmente diferente a como el mundo lo quiere mostrar, a como el mundo quiere mostrar su amor. Él lo mostró desde una perspectiva de servicio hacia cada uno, hacia cada persona, hacia toda la humanidad. Él no quería guardar nada para sí mismo o nada para ciertas personas, sino para que toda la humanidad se viera beneficiada a través de su servicio. Y de esa forma creyéramos en Él. Pero este creer en Él también es para que nosotros le imitemos a Él, para que nosotros manifestemos la persona que Él fue. Y por eso es bien interesante que nosotros podamos entender que el amor con el cual Cristo actuó está en cada uno de nosotros, tal como lo menciona la porción bíblica que dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porción bíblica que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 5 en su segunda parte. En este caso lo leímos en la versión Reina Valera actualizada al 2015. El amor de Cristo fue derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo que Cristo mismo envió a cada uno de nosotros que le hemos reconocido. Bien, ¿para qué o por qué el Señor derramó ese amor de Él en cada uno de nosotros? Primeramente porque el amor humano, el amor anímico, de que está revestida la humanidad después de la caída, no nos lleva a amar a todos como Cristo nos amó, como Cristo quiere que amemos a cada uno o los unos a los otros. Entonces, Dios, Jesucristo, derramó ese amor precioso por su Espíritu Santo para que todos podamos vivir amando a todos por igual, para que todos podamos vivir amando a todos por igual. Y este es el primer subtema que vamos a ver en este tiempo: vivir amando a todos por igual. Lo vamos a basar en Efesios capítulo 5, versículo 1 al 2, y lo vamos a leer en la versión Nueva Biblia Viva. Dice: por tanto, imiten a Dios como hijos amados, y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio, como ofrenda de perfume agradable a Dios. En el amar, Jesucristo es la única persona digna de imitar, mis amados. La forma en que Él amó con una pureza y una entrega total, y de esa forma amó a toda la humanidad. Todo para que a través de ese acto sacrificial lleno de amor, reconociéramos a nuestro Padre Celestial para salvarnos del castigo eterno que todos merecíamos, pero que también viviéramos amando verdaderamente a nuestro Padre. Ahora, entendamos que el amar a otro ya no es un sacrificio para nosotros, porque Cristo ya hizo el único sacrificio necesario delante del Padre. Y además, a través de ese sacrificio,
a todo lo que le reconocimos, derramó su amor para que nosotros pudiéramos amar, o sea, nos habilitó para amarnos los unos a los otros con ese mismo amor con el cual Cristo se entregó. Porque podemos ver en el versículo 1 que nos dice, por tanto, imiten a Dios. Vamos a imitar a Dios, ¿sí? Pero ¿cómo? Como hijos amados, o sea, nosotros las personas que somos amados por Dios. Por eso nos dice hijos amados. Entonces el versículo 2 lo acentúa y dice, vivan amando a los demás, los unos a los otros. ¿De qué forma? Siguiendo el ejemplo de Cristo. ¿Cuál fue el ejemplo de Cristo? Que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio. ¿Cómo fue ese sacrificio delante del Padre? Ese sacrificio que mostró amor y entrega. Bueno, dice, es que ese sacrificio se mostró como una ofrenda de perfume agradable a Dios, o sea, un perfume grato. Algo perfumado que se levantó, un incienso de aroma agradable delante de nuestro Padre Celestial, que es una de las mejores y mayores formas de adorar a nuestro Padre. Qué precioso el acto de Jesucristo. Y Cristo quiere que nosotros también lo manifestemos de esa misma manera. Dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 14, expresa, pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Todo lo que hay en Cristo Jesús se derramó en cada uno de nosotros, los que le amamos, los que le hemos reconocido, los que hemos creído en su obra, para que de esa forma podamos amar de la misma forma, podamos hacer de la misma manera que Cristo lo hizo. Así que, amados, no hay nada atrás que nos impida poder amar al Padre y servirle de la misma forma que Cristo le sirvió. Pero sabiendo que Cristo ya hizo ese sacrificio glorioso, poderoso por cada uno de nosotros, para que de esa forma lo podamos hacer de igual forma. Porque recuerde, estamos viendo que estamos siguiendo un ejemplo de amor digno de imitar. Y aquí con estas porciones bíblicas ya vimos que es Cristo Jesús, el ejemplo máximo de amor en servicio. Y vamos a entrar al segundo subtema, que es la base para todo lo que queremos ver en este tiempo, en este momento. Servir con amor, un ejemplo del Señor Jesús. Servir con amor es ejemplo que el Señor Jesús dio a cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros podemos servir con amor. Ejemplo del Señor Jesucristo, bien dado a cada uno de nosotros. Quiero que vayamos a la palabra en Juan capítulo 13, y antes quiero hablarles sobre el contexto de cada uno de estos. Bien, viene el Señor Jesús, está reunido con todos sus apóstoles, y Él se levanta de la mesa, se ciñe una toalla a su cuerpo, trae una palangana con agua, una paila, y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Y esta situación causa una tremenda sorpresa a los discípulos, y muchos están sorprendidos, anonadados, todo lo que se dio ahí, quedaron admirados de lo que estaba sucediendo. Bien, vamos al versículo 12 al 17 de Juan 13. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Viva, que expresa: después de lavarle los pies, se puso el manto y otra vez se sentó. Entonces les preguntó: ¿entienden ustedes lo que les he hecho? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen la verdad porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún sirviente es más que su amo, y ningún mensajero es más que el que lo envió.
Si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Tremenda palabra. Mire qué precioso, porque servir con amor es un ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado. Y a través de este ejemplo que nosotros hemos leído acá, podemos ver que los ejemplos mayores de amor son los que vienen del Señor Jesucristo. Y eso es lo que sucedió. Por ejemplo, lo que está expresado en el versículo 12 en su primera parte. Después de lavarle los pies. ¿Por qué los apóstoles del Señor se quedaron tan sorprendidos y admirados de este acto del Señor Jesús sobre ellos? Porque esto es un acto que para los apóstoles, en ese momento, en el contexto cultural y de tiempo en que se dio, eso era denigrable. Eso era algo que estaba solamente reservado para los esclavos. Era un servicio que se prestaba en las casas que tenían esclavos, donde llegaban estas personas, los invitados, y los esclavos venían y les lavaban los pies. Entendiendo este contexto, recuerde, en ese momento las calles eran polvorientas, no había pavimentación, no había cemento hidráulico, todo donde ellos pasaban iban con sandalias, y esta situación causaba de que se llenaran de polvo, el sudor y todo esto. Me imagino hacía inclusive algún lodillo en los pies de las personas que andaban caminando y que llegaban a estos hogares. Entonces venía el dueño de la casa y le decía a sus esclavos: vengan, aseen los pies de mis invitados. Estaba reservado para los esclavos, pero era un servicio bien recibido por las personas a quienes se les hacía esta limpieza en los pies. Eso fue lo que hizo el Señor Jesús, lavarle los pies a todos sus apóstoles. ¿Y sabe qué? Han de haber andado sus pies bastante asquerosos, bastante lleno de lodillo, de polvo. Y eso causó una admiración, pero también una gran sorpresa, que llevó tanto a la oposición de Pedro, que dijo: no, tú a mí no me vas a hacer eso. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No tienes parte en mi reino. Podemos entender cómo en ese momento, en el contexto histórico, sucedió esto. Bien, es importante poder ver el versículo 13, porque el Señor entonces les expresa quién es Él. ¿Quién es el Señor? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen la verdad porque lo soy. ¿Sí? El Señor dice: esto es lo que yo soy. Entonces mire el versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Bien, mire esto, porque el Señor quiere que le imitemos a Él en este servicio de amor los unos por los otros. Es un ejemplo de amor digno de imitar. Y mire qué precioso. Pero entendamos esa palabra deben. Cuando dice: si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ese deben no es una imposición, sino más bien esto es una carga que sobrellevamos cada uno de nosotros moralmente. O sea, tengo una deuda que resarcir, ¿sí? Quiero cumplir con esto, está en mi corazón. Quiero cumplir con una deuda que tengo en mi corazón hacia ustedes. El hecho de poder servirles en amor. Porque lo otro es que es una deuda que resarcir por amor a cada uno de ustedes. Recuerde que ninguno de nosotros debemos debernos nada, valga la redundancia, sino el amarnos los unos a los otros, dice la palabra del Señor, ¿verdad? No nos debamos nada a nadie, sino el amarnos los unos a los otros. Eso es lo que expresa la palabra del Señor. Y de esa forma es que nosotros debemos tener en nuestro corazón el hecho de lavarnos los pies los unos a los otros. Otra vez, en el contexto, recuerden, en aquel tiempo no habían carreteras pavimentadas, no habían calles empedradas o cementadas.
había mucho polvo, se sudaba, andaban sandalias. Totalmente diferente al contexto de estos días, que existe todo esto, más andamos un buen calzado, andamos con calcetines o calcetas o medias, algunas damas todavía lo utilizan, y esta situación hace que nuestros pies estén limpios. Entonces, el lavarnos los pies sería lo más fácil. Podemos entender entonces el contexto, ¿sí? Una cosa es lo que pasaba en aquellos tiempos a este tiempo, pero que el Señor siempre quiere que le imitemos, que sirvamos a nuestro hermano, a nuestra hermana en Cristo de la mejor manera conforme a su necesidad, conforme al contexto de los tiempos. Qué bueno que el Señor nos lleva a servirnos de la forma correcta los unos a los otros, en lo que hay necesidad verdadera. Por eso expresa el versículo 15, yo les he dado el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Qué hizo el Señor? Servirles en la necesidad que ellos tenían en ese momento. Pero también lo sigue haciendo ahora. El Señor sigue a través de ese acto glorioso sirviéndonos a cada uno de nosotros para conocerle, para amarle y para llegar a ser hijos de nuestro Padre Celestial. Versículo 16 dice, les aseguro que ningún sirviente es más que su amo. ¿A qué se refiere aquí el Señor? Bien, la palabra sirviente que aparece ahí es doulos, en griego, en el original griego. Eso significa esclavo. Y al verlo en diferentes versiones, inclusive en la anglosajona King James, aparece slave, que significa esclavo. Así que dice, ningún esclavo es más que su amo, que el Kyrios, que el Señor. Ninguno. Y nosotros eso hemos venido a hacer para el Señor, ¿sí? Somos hijos, somos hermanos en Cristo, somos personas que fuimos redimidas. Pero recuerde, pasamos de ser esclavos de Satanás a ahora ser esclavos de Cristo. Y vamos a hacer lo que Cristo hace, porque todo lo que Cristo hace es con amor, a diferencia del anterior amo que teníamos. Ahora con Cristo, nuestro precioso y amoroso amo, tenemos esa base de amor, un ejemplo de amor que es digno de imitar, y de esa forma servimos. Somos los esclavos de nuestro amo amoroso, nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, les aseguro que ningún esclavo es más que su amo. Definitivamente no podemos ser más que nuestro Señor Jesucristo. En Cristo es que hemos tenido ahora la verdadera identidad delante de nuestro Padre Celestial. Y ningún mensajero es más que el que lo envió. Ninguno de nosotros, como mensajeros de la buena nueva del Evangelio del Señor, es más de Jesucristo que nos ha enviado a proclamar su Evangelio. Entonces expresa el versículo 17, si entienden esto y lo hacen, serán dichosos. Mire qué precioso lo que expresa en esta promesa el Señor. Uno es que lo entendamos. Amados, hemos entendido hasta este momento lo que el Señor nos está expresando acerca de su ejemplo de amor y de imitarlo. ¿Lo hemos entendido? No es únicamente para decir, qué linda palabra, gloria a Dios, aleluya, sino tomarla y cumplirla, vivirla, practicarla, llevar este ejemplo de amor los unos a los otros. Que nuestros hermanos se vean beneficiados con nuestro servicio y que nosotros igualmente podamos verlo recibido como un beneficio de amor de nuestro hermano si él nos está sirviendo a nosotros. Cualquiera sea, los unos a los otros debemos servirnos, pero como el ejemplo del Señor Jesús, con amor, con un verdadero amor que no debe faltar. Entonces, si entendemos eso y lo hacemos, dice, serán dichosos, seremos bienaventurados, seremos personas que vivimos bendecidos porque estamos practicando lo que el Señor realizó.
Qué precioso lo que el Señor nos ha mostrado en este momento. Esto nos lleva al último subtema de este mensaje. Tu vida de servicio a los demás, el mejor testimonio de amor. Todo lo que anteriormente hemos visto nos debe llevar a esto, una vida de servicio a los demás. ¿Por qué? Porque es el mejor testimonio de amor. Testimonio delante de quién y de quiénes. Bueno, primeramente de nuestro Padre Celestial. Porque recuerde, lo que Jesucristo hizo fue un sacrificio de amor, un servicio que levantó un perfume grato delante de nuestro Padre Celestial. Pero también debe ser un testimonio de amor hacia las demás personas. Entre nosotros, los hermanos en Cristo, pero hacia aquellos que no conocen al Señor. Porque la gente que no conoce al Señor tiene que ver a Cristo en nosotros, en nuestra unidad y en el servirnos los unos a los otros en verdadero amor. Vayamos a esta porción de Marcos, capítulo 10, pero antes de leer la porción es importante tener el contexto. Van los apóstoles caminando junto con Cristo enseñándoles, cuando de repente aparece la mamá de los Boanerges, de los hijos del trueno, en este caso es Jacobo y Juan, y viene la mamá y les pide, Señor, mira, yo te pido que en tu reino, a uno de mis hijos lo sientes a un lado tuyo y el otro al otro lado. ¿Se imaginan, verdad? ¿Qué fue lo que escuchó esta mamá en el hogar con estos hermanos? ¿De qué estaban hablando? ¿Qué estaban comentando? Bien, me imagino que los niños Boanerges, que estos niños Jacobo y Juan, decían, yo quisiera ser una persona que estuviera al lado del Señor. Sí, y yo estando al lado del Señor hacer grandes maravillas y que pudieran ver estas cosas que yo hago. Y yo me imagino que la mamá prestando atención por todo lo que sus hijos estaban hablando. Y como mamá, al fin y al cabo, se vino delante del Señor a hacer esto. Entonces, esta situación la tomó el Señor y viene y los toma aparte. Bien, vamos a Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional y prestemos atención a lo que se expresa. Así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Qué tremenda esta porción, que sitúa en humildad, en ese caso y en el contexto, a Jacobo y a Juan y a todos los discípulos, pero en el contexto histórico de este momento, a cada uno de nosotros. Queremos muchas veces llamarnos apóstoles, profetas o diácono tal, el servidor tal, el predicador tal. A veces estamos buscando enseñorearnos, que muchos nos reconozcan a nosotros, que seamos esas personas prominentes. Queremos tomar títulos que el mundo muestra y nosotros no estamos para mostrar al mundo. Estamos para mostrar la humildad, la sencillez, la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mostrar el amor de nuestro Señor en nuestro servicio. Y eso es importante. Entonces, en el mundo suceden tales cosas, les decía el Señor en el versículo 42. Los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Eso es lo que sucede en el mundo, porque quieren ser vistos ellos. En el versículo 43, el Señor nos sitúa a cada uno de nosotros y nos dice, pero entre ustedes no debe ser así, ¿sí? No debe ser como en el mundo es, mis amados. Que andamos buscando
títulos para servir al Señor y para servirnos los unos a los otros. Muchas veces más bien buscando que nos sirvan a nosotros. El Señor dijo, yo no vine a servirme a mí ni a buscar que me sirvieran. Yo vine a servir a mi Dios y a cada uno de ustedes y a entregar hasta mi vida por ustedes. Eso es lo que nos dice el Señor. Entonces dice, al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. ¿Sabe qué palabra es esta de ser su servidor? Diácono. Ser el diácono de todos, el que sirve. Versículo 44 expresa, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos. O sea, que la persona que es un diácono, que es un servidor, realmente es un esclavo de todos, si quiere ser el primero. Es que esto de ser el primero debe ser reconocido, ¿dónde? ¿Hacia quién estamos mostrándonos nosotros? ¿Hacia el mundo o hacia el reino de los cielos? Porque si nos mostramos hacia el mundo, no vamos a ser diáconos, no vamos a ser servidores. Vamos a ser personas que estamos imitando o queriendo parecer a un diácono, a uno que sirve, pero sin ser esclavo. Entonces Dios, Jesucristo, nos sitúa en la parte que es, ¿sí?, un diácono, pero esclavo de todo. Porque allá, si estamos actuando para el reino de los cielos, está siendo tomado como el primero, como el mejor, como la persona que verdaderamente está sirviendo, como nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tomado en cuenta. Debemos ver estas cosas para nuestro vivir y nuestro servicio en todo este tiempo. Pero ¿qué le parece para este año 2021? Si no lo hemos hecho de esta forma, Cristo nos da la oportunidad de hacerlo a través de su palabra. Así que dice el versículo 44, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todos, porque esto sí es tomado en cuenta en el reino de los cielos, allá arriba. Versículo 45, el ejemplo de Jesús, un ejemplo de amor digno de imitar, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. De muchos, amados. Damos nuestra vida en servicio para el rescate de muchos. Porque estamos cuidando a nuestros amados hermanos de que no caigan. Entonces les servimos con esmero, con amor, tomándolos a ellos como superiores a nosotros mismos, viéndolos a ellos como amos. Dice que nosotros debemos ser esclavos, deberá ser esclavo de todos. Eso es lo que nos dice el Señor. De esa forma estamos sirviendo. De esa forma queremos servir. ¿Lo estamos haciendo, amados? Mire qué precioso Dios nos da esta oportunidad, porque es el rescate de muchos. Y esto muchos también, a aquellos que no tienen al Señor. Si nosotros les servimos de esa forma desinteresada, genuina, pura, mostrando el amor del Señor, estas personas van a venir a los pies. Hay muchas personas en este momento recibiendo la palabra del Señor porque les pudimos servir desinteresadamente, con mucho amor. Gloria a nuestro Padre porque han visto a Cristo más que vernos a nosotros mismos. ¿Sí, amados? Mire qué precioso lo que el Señor nos muestra. Entonces, es importante dónde hemos fijado nuestros ojos para servir. El mundo no merece nada de nosotros, sino el reino de los cielos. Y si es el reino de los cielos, Cristo nos envía entonces a servir a la humanidad, ¿sí? Para que lo miren a Él. Porque el ejemplo de amor que estamos siguiendo, que estamos mostrando, es el de nuestro Señor Jesucristo. Él sí lo merece. Amén, amados. Concluyamos entonces este mensaje que el Señor nos ha dado, que nos alienta a imitarle con amor para el servicio los unos a los otros y para el servicio a la humanidad que tanto lo necesita. Podemos entonces entender que Jesucristo nos dio un ejemplo de amor digno de imitar. Y ese ejemplo de amor es para que lo vivamos ya. Para que entendamos que no solamente es una escritura que está puesta allí, sino es para
que nosotros podamos verlo espiritualmente, como el Señor nos indica cómo debe ser nuestro servicio delante de la humanidad, delante de nuestros hermanos. En amor, pero el amor de Cristo, el amor del Señor, aquel que fue derramado en cada uno de nosotros por el Espíritu Santo. Ese es el amor de Cristo. Fuimos habilitados para servir en amor. Fuimos habilitados para servir a cada una de las personas en este mundo con ese mismo amor del Señor, ¿sí? Puro y de entrega. Lo podemos hacer para glorificar a nuestro Señor, porque nosotros fuimos enviados por el Señor. Somos sus esclavos. Vivimos para Él. Queremos hacer lo que a Él le complace. Que nuestro servicio, amados los unos por los otros, sea un servicio que se levante delante de nuestro Padre Celestial como un aroma grato, agradable delante de Él, que es verdadera adoración, que es adoración en espíritu y en verdad. Tenemos ese glorioso privilegio de poder hacer, amados, imitar a nuestro Señor en un servicio de amor. Gracias le damos al Padre porque nos concede este privilegio entonces. Gracias le damos a Jesús porque su amor está en nosotros plenamente, totalmente, para que le podamos amar y le podamos servir a Él y servir a la humanidad y servirnos los unos a los otros en verdadero amor. Qué bueno, amados. Amados, les amo. Pensemos en esto. Vivámoslo. Tenemos todo un año por delante para seguir manifestando la gracia de nuestro Señor. Hasta la próxima.